Amor incomparable destilan de tus ojos, miras con tu amor todo mi interior. Fuego que consume, agua que golpea la roca, silbido apacible, viento a mi favor, es tu amor, es tu amor, es tu amor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la teleaudiencia que nos está escuchando aquí en nuestro país y fuera de las fronteras. Le bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy es un día maravilloso porque es el día que hizo el Señor para que podamos tener una comunicación, una relación íntima con Él. Lo primero que debemos de hacer, como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso, que amanecimos, estamos respirando, no importa las circunstancias, estimado televidente, que esté pasando. Si usted pone su mirada en Cristo Jesús, si usted le da la prioridad al Padre eterno, al Dios de las luces, al que nos hizo a nosotros, al que nos hizo herederos y coherederos de su gracia, al que nos hizo a su imagen y semejanza, créame lo que Dios, Él responde a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, porque es nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra que aún nosotros como seres humanos, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¡Qué maravilloso! Y yo digo, no solo se quedó en el cielo, sino que Él dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo de Dios, y nos envió al Espíritu Santo de Dios que mora con nosotros, que está aquí con nosotros. Nos dejó su palabra, que sabe que su palabra es más dulce que la miel, y la miel que destila el panal. Imagínense qué poderoso que la palabra une. La palabra viene a traer ese amor, esa presencia maravillosa en nuestros corazones. Por eso qué bueno que hoy pueda decir usted un nuevo amanecer en Cristo, pero con Él en su corazón. Eso es lo más importante que podemos tener, ¿verdad? Porque como dice la palabra de Dios, no conoce fronteras, estimado. La palabra de Dios no conoce naciones, no conoce culturas, no conoce nada de eso, porque es la que ella hace que el ser humano más bien se deshaga de todas esas cosas negativas y que nos enfoquemos en ser uno en Cristo Jesús, porque dice la palabra en San Juan 17, yo oraré para que sean uno, que vivamos en unidad, que no nos divida una frontera, que no nos divida un país, que no nos divida una cultura, que no nos divida nada de eso, sino que aunque estamos lejos en distancia, pero muy cerca en el corazón por medio del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, hoy le damos la bienvenida a toda la teleaudiencia, le decimos gracias por prestar atención a la palabra, porque es para su bien, estimado, para que crezcamos, para que conozcamos el propósito de Dios, que a veces por no conocer el propósito de Dios en nuestra vida, ni la palabra de Dios, somos personas que vivimos amargadas, con falta de perdón, personas que enojadas. ¿Por qué? Porque no está Cristo, pero Él nos pone ese perdón maravilloso para vivir cada día de una manera. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza, así de sencillo. Y sabe que hoy usted nos puede buscar ahí en las redes, CHTV, el canal de la gente, por la página Un Nuevo Amanecer en Cristo, en YouTube también, ¿verdad? Nos puede encontrar, CHTV Honduras, también por Facebook, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir que hoy, como le decía al principio, la palabra une, la palabra es lo más maravilloso que puede hacer. Y hoy tenemos desde Paraguay a la amada hermana preciosa, que hoy ella nos va a compartir la palabra, la maestra misionera Claudia Bonilla. Desde Paraguay ella nos va
a dar esa palabra maravillosa, cómo es la tecnología, ¿verdad? Y mire cómo es el espíritu que une, que la hermana le dije, nos quiere compartir y me dice, yo estoy en Paraguay, pero no importa, vamos a dar la palabra porque no nos divide una frontera, no nos divide un país. Y ahí tenemos a la hermana Claudia Bonilla. Buenos días, bendiciones, hermana, un placer y un privilegio volverla a tener en aunque sea en Zoom, ¿verdad? Pero le hemos tenido aquí presencialmente y estamos agradecidos con Dios porque sabemos que hoy usted nos tiene esa palabra maravillosa. Bendecimos su vida, bendecimos ese país maravilloso, ¿verdad? Que está ahí usted llevando esa palabra poderosa. Buenos días y bendiciones, estimada. Bueno, buenos días a todos. Gracias, hermana Elena. Me siento en casa. Amén, así es. Aún en la distancia se siente en casa. En Paraguay son las 11:08 de la mañana, así Imagínate. que ya estamos llegando al mediodía, pero hace un buen invierno. Estamos en la etapa de otoño, así que tenemos un poco de frío por aquí. Qué Qué maravilloso. alegría el poder estar en casa a través de este medio de comunicación y sobre todo poder traer la luz de la verdad que trae la palabra del Señor. Amén, así es, por eso es que bendecimos, ¿verdad? Este canal CHTV, el canal de la gente, porque mire qué maravilloso, en diferentes países, con diferentes horarios, pero estamos en un mismo sentir y en un mismo pensar, llevando la palabra de Dios, que es la que nos une y que es a lo que hemos venido a la gran comisión, expander esa palabra viva, eficaz y verdadera y que es más cortante que toda espada de dos filos. Y hoy pues el tiempo es de nuestra hermana Claudia, nos va a edificar, todo el tiempo es suyo, estimada, para que nos edifique. Bueno, muy bien. Antes que todo, quiero que tomemos un Vamos a hacer tiempito de para orar. orar, sí, amén. Así es. Y quiero que pongas esto en tu mente siempre y en tu corazón. ¿Qué significa ser hechos a imagen de Dios? Y eso es lo que Amén, espero que podamos aprender el día de hoy. Bueno, Señor Jesús, estamos frente a nuestro rostro descubierto delante de ti. amén, Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, que tu palabra amén, sea una verdad que pueda transformar no solo amén, la mente y nuestro corazón, sino nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento y aún los músculos de nuestro rostro, Señor. amén, Queremos que seas tú el que cumpla esa promesa de hacer tan cercano el cielo a la tierra amén. como tu verdad que permanece para siempre. Abre nuestro entendimiento, Sí, nuestra mente y Señor. nuestro corazón para atesorar las verdades que tú quieres que aprendamos el día de hoy. Pero sobre todo, Señor, llénanos de paz, Amén. para que tu entendimiento y tu verdad sean los que Amén. puedan darnos esta libertad que solo tu palabra sabe dar. En tu santo nombre, Señor, y en tu espíritu esperamos deleitarnos en lo que tú tienes para nosotros hoy. Amén. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Pues el tiempo es suyo para que nos edifique con esa palabra, Gracias. hermana. Gracias. Bien, cuando estoy tratando de enseñar este principio, es un principio que lo encontramos muy pocas veces en toda la Biblia, pero lo encontramos en el Antiguo Testamento y también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Amén. Y a mí me gusta mucho comenzar con uno de los fragmentos que está en el Nuevo Testamento. Y esta versión es la nueva Biblia de las Américas y dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, Amén. contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como el Señor, el Espíritu Santo.
Y me gusta mucho esta parte porque es como cuando usted se levanta a la mañana, lava su rostro, lava sus dientes, está frente a un espejo si tiene la oportunidad, y entonces es como que usted se detenga un momento y pueda decir, soy el reflejo de la gloria de Dios. Amén. Pero más allá de decirse eso, usted tiene que decirse esta verdad. Estoy hecho a la imagen de Dios. Y puede hacerlo más sencillo. Soy la imagen de Dios. Y cuando usted se dice eso todas las mañanas frente al espejo, dice esta escritura en Corintios, 2 Corintios 3:18, que usted se va a contemplar, pero lo que va a contemplar es la obra creativa de Dios, porque a usted y a mí nos ha creado un ser superior que nos hizo muy similares a Él y nos hizo para glorificarle a Él. Así que yo quiero esta mañana que usted y yo vayamos comenzando cómo comenzó esta historia. ¿Por qué somos hechos a imagen y semejanza de Dios? Y yo quiero decirle que somos hechos a imagen y semejanza de Dios porque Dios tenía un plan específico para la creación. Y usted y yo somos esa creación. Y el primer momento en donde encontramos esta verdad no es cuando se comete el pecado. No, es en una historia que Dios tiene para usted y para mí y que quiere que usted y yo tengamos una identidad. Lo que pasó después de la historia fue el pecado, pero la intención original de Dios en la creación fue crear su creación. Luego colocar al ser humano como ese crescendo de la creación. ¿Sabe qué es un crescendo? Un crescendo es la máxima expresión de la obra creativa de Dios. Y en la música, el crescendo es esa obra maestra. Así que nosotros somos la obra maestra de Dios. Después de haber creado el cielo, la tierra, árboles con fruto, animales, puso al hombre en la creación. Y Génesis 1:26 lo dice de una manera bien sencilla. A imagen y semejanza, varón y hembra, los creé, ¿verdad? Entonces está hablando de que nos hizo ya a imagen y semejanza. Y de nuevo, en el Antiguo Testamento esta verdad aparece solo 2 veces, en Génesis 1:26 al 27, pero también aparece en Génesis 5:1 y en Génesis 9:6. Y yo quiero que usted ahí anote, en Génesis 1:26 al 27 aparece la primera vez que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Luego, en Génesis 5:1, nos está hablando de que este libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Y qué dice Génesis 9:6? Bueno, que Él derrame sangre de hombre por hombre y su sangre será derramada porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. Entonces, aquí yo quiero que usted vaya conectando la verdad de Dios, porque esta verdad hace referencia a otras partes en la Biblia en donde usted y yo tenemos que conectar estas referencias cruzadas para entender por qué Dios nos hizo a su imagen y semejanza de Dios. Más allá de que somos su obra creativa, somos el propósito por el cual Dios ama tanto a esta creación. Nos dio para gobernar la creación. Y en esta capacidad de gobernar, muchas veces nosotros rechazamos la idea de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que hay otras referencias directas en el Antiguo Testamento. Y eso está en 1 Corintios 11:7. En donde usted va a seguir viendo cómo es que Dios está tratando de que nosotros siempre descubramos sus secretos. Pero esos secretos
Nosotros tenemos que irnos al origen de su historia para que entonces lo conozcamos y entendamos que este principio de ser hechos a imagen y semejanza de Dios no es una idea aislada de nuestra identidad y nuestro propósito. Primera de Corintios 11:7 dice, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios. De las mismas palabras se repiten tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para hacer referencia de nuestra identidad. Así que podemos descubrir estas verdades. Pero ¿cuándo debemos comenzar a descubrir estas verdades? Pues yo siempre pienso que es hoy. Nosotros tenemos patrones genéticos que el simple hecho de ya estar aquí presentes, de ser concebidos, eso ya nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuándo comenzar? Sencillo, cuando usted comienza a descubrir esta identidad y este propósito. Y esto puede ser hoy. Esto puede ser hoy, porque usted puede aceptar con sus emociones y reconocer que Jesús es su Salvador. Pero después de que usted ha entregado este pensamiento de decir, sí, yo creo en Jesús, que Él me escribe en el libro de la vida. Este es el primer paso en la evangelización. Creer que Jesús es su Salvador. Pero al día siguiente, ¿qué pasa? Al día siguiente usted está un poco confundido porque no sabe cuál es su identidad. No sabe qué es lo que se tiene que hacer. Y esta parte de no saber qué hacer es porque necesitamos entender que somos su creación, su verdad y que por eso tenemos vida. En otras palabras, la vida misma nos da una verdad que nos hace parte de la creación de Dios, o mejor dicho, nos hace parte de la familia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa después del proceso de evangelización? Usted y yo necesitamos un discipulado que nos haga comprender cuál es nuestra identidad y nuestro propósito, pero en Cristo. Sin Cristo tenemos una identidad, sí, pero una identidad distorsionada. ¿Tenemos un propósito? Probablemente sí, pero un propósito distorsionado de la palabra de Dios. Así que es muy interesante que usted pueda ver esto como un proceso. Y este proceso no va a ser nada fácil. ¿Por qué? Porque de una semillita pequeñita nace un gran árbol. Pero a veces olvidamos que lo grande nace de lo pequeño. Y por eso he colocado aquí una línea de tiempo en donde el primer punto, después de que usted reconozca que Cristo Jesús murió en una cruz por usted y por mí, Dios dio a su Hijo unigénito para que derramara la sangre por usted y por mí, por todos nuestros pecados. El siguiente paso es que usted descubra cuál es esa identidad. ¿Por qué Dios, con ese amor tan eterno, pudo dar en sacrificio a un hijo como cordero? Esa identidad a usted y a mí nos va a ayudar a entender cuál es el propósito de la historia, por qué comienza la historia en Génesis y por qué termina en Apocalipsis. Pero este punto le va a ayudar a usted a formar un carácter. Y este carácter solo es a través del Hijo de Jesús. Cuando usted y yo logramos entender pequeños vislumbres de lo que es esta identidad, propósito y carácter, nosotros podemos ser insertados en la iglesia. Muchas veces llegamos a la iglesia
y no tenemos la comunión que necesitamos, porque Romanos 12:2 nos recuerda que renovemos nuestro entendimiento para ser transformados. Nosotros llegamos a las iglesias como personas rotas, como personas sin identidad. Y a veces no podemos insertarnos en la comunión del cuerpo de Cristo porque no hemos comprendido que después de la conversión al cristianismo nosotros tenemos que ser renovados y transformados. Y sobre todo tenemos que ser discipulados. Entonces yo quiero animarte, si tú estás comenzando tus primeros pasos en la fe, porque tú dijiste, acepto a Cristo Jesús en mi corazón como único Salvador y Redentor, déjame decirte que te tengo otra noticia. No va a ser tan fácil el siguiente paso. Al día siguiente puedes volver a tus viejas costumbres, pero tú puedes rendir tus viejas costumbres hoy para decirle, yo quiero ser transformado, quiero tener una identidad porque estoy entendiendo que estoy hecho a tu imagen y semejanza, pero no sé cómo es esa imagen. ¿Por qué? Porque cuando me veo al espejo, veo a alguien que yo no conozco. Y por eso Pablo siempre estaba diciendo en sus escritos, porque sabiendo hacer el bien no lo hago, sino que hago el mal que yo no quiero. Eso dice Pablo en la escritura. Y por eso yo quiero animarte y recordarte. Si eres nuevo en la fe, este proceso no va a ser fácil. Pero si eres un antiguo en la fe, quiero decirte que es un buen momento para que te evalúes si tu identidad realmente está orientada en la verdad de la palabra. Si tu propósito ya está definido en estas verdades transformadoras que tiene la Biblia. Si tu carácter realmente está siendo como ese rostro descubierto frente a la imagen de Jesús. Y si en la iglesia en donde estás insertado, tú ya eres un obrero maduro que no solo pide oración, sino que ora por otros, enseña la palabra, multiplica, acciona, actúa, piensa. Así que quiero decirte de nuevo esto. Mira una pequeña semillita, de una pequeña semillita que tiene toda la identidad, qué tipo de color va a tener la fruta, qué tipo de color va a tener la hoja, cuán grande va a ser el tronco del árbol, si va a tener flores o no va a tener flores, si las hojas se van a caer o van a permanecer, si la cantidad el grosor que va a tener el tronco, si toda esa información genética la tiene una semilla, ¿cuánto más información genética tenemos nosotros? ¿Por qué? Porque Dios nos dio dos, yo diría, ingredientes principales. Y esta es la razón y la voluntad. Un árbol no tiene razón, ni tampoco tiene voluntad. En otras palabras, no tiene intelecto, ni tiene sentimientos, porque tiene una información genética que lo hace ser un árbol. Y el árbol cumple su propósito por la información genética que está puesta en la semilla. Así que yo quiero animarte y decirte, no olvides que lo grande nace de lo pequeño. Pero quiero entonces darte una parte en donde nosotros siempre lo hacemos mal. Y escucha bien, ¿por qué lo estamos haciendo mal? Porque cómo lo estamos haciendo hoy día nos define mucho lo que hacemos. Y esto es ir en contra de la identidad que Dios quiere. Escucha bien, esto es en contra de la identidad. Entonces, cuando decimos que tenemos un 35% de lo que somos. Cuando yo le pregunto a una persona, ¿quién eres? Me dice lo que estudió. Soy ingeniero, soy abogado, No está mal ser profesional, porque es parte de lo que haces.
Pero cuando tú te preguntas quién eres, lo primero que tienes que contestarte es, soy hija, soy hijo. Lo segundo que tienes que contestarte es tu nombre. ¿Por qué? Porque Dios le importa tu nombre, te conoce por tu nombre. Lo tercero que tienes que contestar en esa parte de quién eres es simplemente que eres la obra creativa del Señor. Y en esta parte nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros decimos, soy ingeniero. O porque contesto con lo que hago y no por lo que soy. Y también, bueno, dicen que soy maestra, entonces por eso también nos gobernamos y nos dejamos al último lo que somos. Pero la identidad que Dios quiere que nosotros tengamos es 100% de lo que somos. Soy hija, soy mujer, soy Claudia, soy hermana menor, soy tía, soy amiga, soy amada, soy la imagen de Dios, la imagen creativa de Dios, soy hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces aquí nuestra historia cambia completamente. Y cuando cambia por varias razones. Pero la primera forma que cambia es por cómo yo estoy viendo las cosas. Y a eso se le llama cosmovisión. ¿Por qué? Porque mi mente está viendo de forma diferente. Y esto me tiene que ayudar a crear empatía, virtud, paciencia. Que yo tengo que empezar a evangelizar mis ideas, tengo que empezar a evangelizar mi conducta, tengo que empezar a evangelizar mi comportamiento. De nada me sirve que yo hoy entregue mi vida a Cristo si mañana sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes de decir que creo que el Hijo de Dios me ha salvado. Porque basta creer, dice una parte de la Escritura, pero también dice que somos llamados a ser santos. Amén. Y en esta santidad nosotros tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovar nuestras ideas, tenemos que renovar nuestra conducta, tenemos que renovar nuestro comportamiento. Y eso solo se logra cuando usted y yo podemos comenzar a pensar bíblicamente. ¿Cómo voy a comenzar a pensar bíblicamente? Bueno, ese es el gran desafío. Hoy yo te invito a que leas Génesis 1, 26 y al 27 y analices antes de ese versículo y luego de ese versículo, porque de nada sirve que solo saques un fragmento de la escritura cuando hay un contexto antes, durante y después. Dios expuso toda la creación y luego termina en esa parte. Creó al hombre a imagen y semejanza de él. Mira el sentido del impacto de esta verdad. Entonces, ¿cómo comienzo a pensar bíblicamente solo con Génesis 1, 26 al 27? ¿Por qué Dios nos puso al final de la creación? ¿Por qué le dio la tarea a Adán de ponerle nombre a cada animalito, a cada árbol, a cada cosa que había? Porque ya lo creó con un propósito. Lo puso en un jardín del Edén con todas las condiciones. Y a veces nosotros solo nos quedamos con una parte de la verdad, en donde nos quedamos con Génesis 3. Nuestra historia siempre comienza con Génesis 3, cuando fuimos desechados del Edén. Pero tu historia y mi historia comienza antes. Y esa es la parte en donde
tenemos que ayudarnos a pensar bíblicamente. ¿Qué me quiere decir el Señor con esta palabra? Espíritu Santo, dime qué debo entender cuando abro la Biblia y estoy leyendo que soy creado a imagen y semejanza de Dios. Y mira cómo Dios nos ve. En primer lugar, debemos saber cómo nos ve Dios. Y uno de los pasajes más ricos sobre la identidad en la Biblia se encuentra en Efesios 1, del 3 al 14. Este pasaje, Pablo se dirige a la iglesia en Efeso explicando la nueva identidad dada a una persona cuando están en Cristo. Y yo quiero que recordemos siempre el ejemplo de Pablo. Pablo era un perseguidor, de cristianos. Él los mataba. Y Pablo escribe cómo Dios transforma. A Pablo le quitó las escamas de sus ojos. Pero más allá de las escamas en sus ojos, Pablo es la segunda persona, según la Biblia, que murió y vivió por las ideas correctas de establecer el reino de Dios en la tierra. La primera persona fue Jesús y la segunda persona fue Pablo, que defendieron cuáles eran las ideas sobre cómo es el reino de Dios para que nosotros participemos en ese reino de Dios. Así que según Efesios 1, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos elegido, adoptado, redimido, perdonado y prodigios de gracia e incondicionalmente amados y aceptados, porque somos puros, inocentes y perdonados. Hemos recibido la esperanza de pasar la eternidad con Dios cuando estamos en Cristo. Y estos aspectos de nuestra identidad no pueden ser modificados por lo que hacemos. En otras palabras, yo quiero que te imagines en este momento la imagen del tabernáculo. Generalmente nosotros siempre estamos fuera del tabernáculo. Pero cuando decidimos entrar en este tabernáculo y presentar el holocausto ante Dios, esto simplemente es la confesión de las cosas de malas que hacemos. Pasamos al bautisterio. Y en el bautisterio hay agua. Y si nosotros miramos nuestro reflejo en el agua, podemos ver dos cosas. Podemos ver la fealdad de nuestra humanidad o podemos ver la imagen de Cristo reflejada en nosotros. Y yo quiero que te imagines esto. Para llegar al lugar santo, Dios creó un puente. Y ese puente es una cruz. En donde ya entregó al Hijo. En donde tú y yo ya no tenemos que hacer sacrificios como antes. O como lo dice Levítico, colocando sangre en la oreja derecha, en el dedo índice y en el dedo del pie. Ya no tenemos que hacer ese tipo de sacrificios. ¿Por qué? Porque Él colocó un puente. Y ese puente es la cruz, donde colocó a su Hijo y derramó su sangre por nosotros. Y llegar al lugar santísimo es tan accesible como tener esta relación íntima con Jesús. Yo quiero que pienses en este momento. Jesús está aquí frente a la pantalla contigo. Jesús está ahí a la par tuya, viendo y escuchando estas palabras. O Jesús está en algún lugar que no estás visualizando en este momento. Quiero que reflexionemos en eso, porque de nuevo, Dios creó toda la historia para ti y para mí. Desde la eternidad pasada a esta eternidad futura que Él nos promete, Él quiere incluirnos en su historia. ¿Por qué? Porque fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Y así Él sea glorificado con todas las cosas
y dones que Él nos ha dado. Después de estar identificados en su historia como creación, hechos a su imagen, el siguiente paso es que con todo lo que hagamos le glorifiquemos. Eso significa que si en unos pocos minutos vas a hacer el desayuno, el almuerzo, a la cena, esas tres cosas son actos de adoración al Señor. Amén. Si luego vas a tener que limpiar tu casa y preparar algunas cosas, gloria a Dios por lo que estás haciendo. Y esas cosas glorifican al Señor. Si vas a tener que estar en una jornada larga de trabajo hoy porque, bueno, hay cuentas por pagar, etcétera, ese trabajo es adoración al Señor. Y Él quiere que puedas ver esto como un regalo. Los dones que Él te ha dado, los dones que Él te ha permitido hacer, no es lo que eres, es lo que haces. Pero lo que haces debe glorificar al Señor. En palabras más sencillas, tus palabras deben glorificar al Señor. La forma en que haces las cosas debe glorificar al Señor. Y en esta glorificación al Señor, me encanta lo que dice este Salmo 1 al 3. Vamos a nosotros estar parados firmemente como un árbol floreciente, plantado por el diseño de Dios, profundamente enraizado en corrientes de felicidad, llevando fruto en cada temporada de sus vidas. Nunca estarán secos, nunca desfalleciendo, siempre bendecidos, por siempre prosperando. La comparación aquí para mí de ser hechos a imagen de Dios es que Dios sí nos ve como un árbol, porque Él nos ve como esa semilla que tiene toda la información genética y fenotípica. Fenotípico significa siempre a las formas físicas y los genes, y genotípico significa a los genes que no podemos ver. Y Dios quiere vernos florecientes, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque Él nos ve diferente a lo que nosotros vemos. Y quiero que comprendamos juntos estos. Nuestros pensamientos siempre van a moldear nuestras creencias. ¿A qué me refiero con esto? A veces nosotros hacemos a Dios a nuestra idea y no a las características completas de Dios. Nuestras creencias definen nuestros valores. Si tú crees que Dios solo es una persona que concede deseos, ese va a ser tu valor. Solo lo vas a buscar porque concede las peticiones de tu corazón y no por quién es Él. Nuestros valores determinan nuestras conductas. De nada sirve que adores cada domingo en la iglesia si el día lunes estás un poco amargado en tu trabajo. Porque ambos aspectos son completamente espirituales y completamente formas de adoración al Señor. Y termino con esto. Nuestras conductas repetidas constituyen nuestra cultura. Y yo quiero preguntarte, ¿qué tipo de cultura tienes tú en tus amistades, en tu casa, en tu ambiente de trabajo? ¿En la cultura del reino de Dios? ¿En la cultura hondureña? ¿En la cultura que te han enseñado a que debemos hacer? ¿O realmente es la cultura que Dios quiere que tengamos? Así que quiero repetirle toda la frase completa. Nuestros pensamientos moldean nuestras creencias. Nuestras creencias van a definir nuestros valores. Nuestros valores determinan nuestras conductas y nuestras conductas repetidas constituyen nuestra cultura.
Y uno de los ejemplos culturales es que a veces siempre llegamos tarde, ¿no? Aquí también hay hora paraguaya. Aquí también hay muchas cosas que se parecen mucho a Honduras. Y me encanta, una cosa que no se parece a Honduras, es que en Paraguay existe un segundo idioma. Y ese idioma se llama el idioma del corazón y se llama guaraní. Muchos paraguayos dicen que ninguna palabra, si no existe palabra en español, sí existe en guaraní. Y me encanta cuando escucho hablar a las personas en este idioma que no conozco, que estoy apenas entendiendo algunas palabritas. Y cuando yo los veo, veo que hablan desde lo más profundo de su corazón y parece que tiene tanto significado para ellos, que eso es un valor cultural que Dios aprecia. Dios no quiere erradicar este elemento de la cultura, pero quiere que con este lenguaje le glorifiquen a Él. Y lo poco que he aprendido aquí es ciertas expresiones, como decir ¿cómo estás? Significa Bateco. Dios les bendiga, Ñandeyara Tandero Basá. Y apenas he aprendido pequeñas expresiones de este idioma. Pero cuando yo le digo a una persona Bateco, la persona ya se identifica conmigo y comienza a hablar y yo ya dije, no, no hablo guaraní, no hablo guaraní. Pero me encanta ver cómo yo puedo aprender a ver a las personas como Dios las ve. Porque si no pudiese verlas como Dios las ve, yo no podría estar sirviendo en esta nación. Yo no podría estar entendiendo tanto las diferencias que tenemos en la forma en que adoramos a Dios. Pero Dios nos ve de manera diferente. Y nos ve de manera diferente porque justamente estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Quiero contarte un pequeño testimonio. He descubierto que cuando estoy sirviendo en otras naciones, tengo la necesidad de sentir este sabor de nuestras tortillas hondureñas o de nuestro maíz. El maíz es muy diferente en diferentes partes del mundo. Y por lo menos cada 3 meses, mi paladar o mi naturaleza necesita ese sabor de maíz. Yo anhelaría una tortillita caliente con cuajada. Aquí no hay cuajada, hay otro tipo de queso. Pero logré encontrar un restaurante mexicano. Y fui al restaurante, le pregunté el nombre a la señora que atendía. Y mientras esperaba mi pedido de unos tacos mexicanos, yo pregunté cuántos años tenía la señora. Y la señora muy amablemente me dijo su edad. Y yo le dije, wow, somos casi de la misma edad. Y entonces la señora me quedó viendo y me dijo, sí, casi, pero a veces miento con mi edad. Y yo dije, ¿y me mentiste? Le dije, así con una buena manera de decirlo. Y ella me dijo, no, no pude mentirte. Y seguidamente le dije, ¿por qué no pudiste mentirme si no me conoces? Y me dijo, porque parece que vos estás más cerca de Dios. Me quedé sorprendida porque es una conversación cotidiana, una conversación que no tiene ni siquiera la palabra Dios. Y ella me dijo, parece que vos estás más cerca de Dios. Y solo pude recoger mi pedido y decirle, así como Dios está tan cerca mío, también puede estar tan cerca tuyo. Y le llamé por su nombre y le dije, nos volveremos a ver en otro momento. Yo creo que eso es traer la cultura del reino de Dios. Estoy orando por el nombre de esta persona.
y cada vez que le saludo, ella me recibe con gratitud, porque somos relativamente vecinos. No he vuelto a comprar tacos, pero, y que por cierto estaban muy buenos, pero Qué a lo que bueno. me refiero con esto es que muchas veces somos la única Biblia que las personas van a ver. Muchas veces somos la única iglesia con las personas que vamos a estar en contacto. Y necesitamos entonces estar arraigados en lo que Dios nos ha llamado a hacer, a glorificarle en todo lo que nosotros podemos hacer hoy. De nuevo, Amén. ¿cuándo iniciar? Puedes iniciar hoy. Quizás estás en la parte del carácter y la comunión, pero Dios siempre quiere que sepamos que independientemente de nuestro color de piel, estatus social, sexo, todos los humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en este proceso debemos empezar a pensar mejor cómo son nuestras palabras, nuestras conductas, nuestros valores y nuestro comportamiento. Es muy importante que nosotros seamos coherentes con las cosas que decimos, pensamos y hacemos. Y me gusta mucho ver y recordarte que Dios nos hizo para florecer. Pero recuerda, florecer es un proceso y no pasa de la noche a la mañana. Quiero dejarte con este pensamiento. Dios nos dio a los humanos capacidades importantes, como la razón y el lenguaje. Y todo esto es para que lo usemos para su gloria. Glorifiquemos a Dios, independientemente de lo que hagamos. Glorifiquemos a Dios, porque fuimos hechos para reflejarle. Y así es como todo lo que nos ha dado puede glorificarle. Amén. Quiero terminar con una oración y quiero que pienses en esto. Hemos sido creados para buenas obras, como dice Efesios. Y en estas buenas obras es bueno que pienses en dónde está tu identidad. ¿Cómo está siendo tu comunión con tu familia? ¿Cómo está siendo tu comunión con los hermanos de la iglesia? Muchas veces sentimos que no pertenecemos a ciertos lugares, pero eso simplemente es porque tenemos una idea tergiversada de lo que Dios quiere hacer respecto a nuestra identidad y nuestro carácter. Así que yo quiero que oremos para que sea Dios manifestándose en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, para que realmente le glorifiquemos con todas aquellas cosas que hacemos. Señor Jesús, en esta mañana, yo sé que tú usas los medios de comunicación y que no hay fronteras, como decía la hermana Elena hace un rato. Pero Señor, pon verdades que transformen nuestros pensamientos y que estos pensamientos se vuelvan acciones que glorifiquen tu nombre. Señor, sabemos que tenemos problemas, dificultades, enfermedades, diferentes cosas. Pero yo hoy oro, Señor, por aquellas personas que están enfermas. Amén. Señor, muéstrales que están hechos a tu imagen y semejanza. Y que tú quieres restaurar esas partes que están rotas aún en su salud. Señor, oro porque sé que en este canal también vienen muchas personas que no tienen trabajo y que están sobrecargados con problemas familiares, con problemas financieros, con cualquier problema de índole financiera. Pero tú dices, Señor, que tú abres las ventanas de los cielos y las puertas de los cielos. Yo quiero que descubran, Señor, que su riqueza está en la obra de sus manos.
Yo quiero que descubran que tú eres el proveedor mayor, que cuando nos movemos con fe, tú haces la diferencia. Amén. Señor, yo también oro por todos aquellos que se encuentren en soledad, ansiedad, mm, angustia, depresión. Señor, recuérdales que tú los has hecho para reflejar tu gloria. Amén. Pon personas, Señor, que puedan ser luz y que puedan quitar todas esas ideas adversas a tu diseño. Señor, ayúdanos a entender que hemos sido creados a tu imagen y semejanza, porque tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y este plan, Señor, solo se cumple a través de que tengamos una relación íntima con tu Hijo, amado Jesús. Señor, yo oro porque el Espíritu Santo sea el que guía nuestro andar y nuestro hablar y nuestro hacer. Y así como lo dice Juan 15, yo no oro por todo el mundo, yo oro por aquellos a los que me diste. Amén. Amén. Señor, que tu nombre sea glorificado en cada una de las cosas que hacemos. Que traigas paz, entendimiento, luz y verdad para cada persona que lo necesita. Amén. Que podamos ser Amén. el resplandor de tu gloria. En tu santo Amén. nombre oro, Señor. Amén. Amén y amén. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque nos ha traído una palabra poderosa. Definitivamente somos hechos imagen y semejanza de Dios. Somos eso, simplemente que el mundo nos transforma, la cultura nos transforma, pero sí es si nosotros dejamos. Por eso la palabra es clara y dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No podemos cambiar, como decía la hermana, si nosotros no tenemos la palabra de Dios, si no conocemos, si no, como dijo una frase que copié aquí, ver todo desde Dios como el centro, pero si solo vemos a Dios en la iglesia, no vamos a poder cambiar. Hoy qué hermoso, porque nos dijo tantas cosas que me gustaría volverlas a repetir, pero el tiempo en la televisión es corto y ya se nos fue. Así que gracias, hermana Claudia, le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque hoy tuvimos una hija de Dios que nos explicó con detalle todo cómo Dios nos ha hecho. Así que hoy quédese con esa palabra, hermano. Mírese al espejo y no miremos los defectos, todo lo que tenemos, sino que miremos que somos hechos a la imagen de Dios. Gracias, hermana Claudia. Sabemos que seguirá, ¿verdad?, trayéndonos esa palabra desde Paraguay. Bendecimos su vida y pues nos despedimos. Bendiciones a todos y cada uno. Gracias por la oportunidad de siempre, hermana. Amén. Amén. Bendiciones. Siga con toda la sintonía de CHTV, porque viene otro programa que seguro va a edificar su vida. Buenos días y bendiciones.